las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día especial para hablar de Jesús y especial para honrar su santo nombre, para adorarle, para traer nuestras vidas rendidas a Él, para dar gloria a su nombre y para reconocer que Él es todo en nuestras vidas. Antes de iniciar este tiempo vamos a orar para dar gracias a Dios y pedir su dirección. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos de gran manera. Honramos tu santo nombre. Pedimos, Padre, que usted nos ayude, nos guarde, que tu Santo Espíritu guíe todo lo que hemos de decir en esta hora, Señor, y que podamos, Padre Celestial, sentir la guía, no solamente, Padre Celestial, en quien expone, sino, Padre, todo aquel que escucha. Padre, convence, Señor, de pecado, aquel Padre Celestial que aún se niega a reconocer que te necesita y que pueda, Padre Celestial, ser ganado para ti. Abre las puertas para que muchas personas puedan llegar a ti. Toca los corazones, Señor, y permite que en estos tiempos en que vivamos podamos reconocer que el control lo tienes tú, Señor. Guárdanos y que tu Santo Espíritu tome control, Padre Celestial, de todo lo que hagamos en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje de hoy: la iglesia moderna ante las señales del fin. La iglesia moderna ante las señales del fin. Y el texto que hemos escogido para este mensaje lo encontramos en San Marcos, capítulo 13. San Marcos, capítulo 13. Versículo del 3 al 13. San Marcos, capítulo 13, versículo del 3 al 13. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En San Marcos, capítulo 13, versículo del 3 al 13. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe? Hoy día estamos viviendo situaciones que anuncian la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de esas situaciones también estamos viendo a muchas personas que tergiversan de una manera podríamos decir, errada, o se desvían de la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos habló durante su ministerio aquí en la tierra. Y es importante entonces que la iglesia comprenda cómo nosotros podemos hacer uso de esas señales del fin y cómo podemos aprovechar para ganar a otros para Jesús, en vez de llenar nuestra vida de preocupaciones como muchas personas en diferentes iglesias lo están haciendo hoy día. ¿Sabe? Hoy día hay mucha gente que se están tan tristes, tan desoladas, porque para ellos llegó el fin. Y sabe, aunque el fin fuera mañana, el cristiano tiene que seguir con su cabeza levantada, porque él tiene esperanza. La esperanza nuestra está puesta en Jesús.
y tenemos que seguir haciendo la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mucho se habla en estos días acerca del fin del mundo. Algunas personas están decididas a creer que la pandemia de hoy es el principio de muchos dolores para la humanidad y que la vacuna tan anunciada es la marca de la bestia. Hay muchas personas que no se han puesto ninguna vacuna porque ellos piensan que es la marca de la bestia preparada para la humanidad. Y por eso ellos no se han puesto ninguna vacuna y tampoco permiten que sus familiares, sus hijos, la gente más cercana a ellos se ponga la vacuna. Muchas de esas personas ya han muerto, ya se fueron de este mundo, porque uno de los fenómenos que se está viendo es que cuando el coronavirus llega a tu vida afecta mucho más a aquellas personas que no han sido vacunadas, aparte de que tengan otra enfermedad pulmonar más que todas. El coronavirus le ataca muy fuerte y se los lleva. Pero hay mucha gente que en su entorno religioso, en el entorno donde han sido enseñados, ellos creen que realmente la vacuna es la marca del anticristo. Lo cierto es que nosotros tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras fielmente y saber cómo estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sin temor, sino con regocijo y fe, porque nuestra vida será transformada para vivir eternamente al lado de Jesús. Sin embargo, un estudio profundo de la Escritura nos va a mostrar que lo que muchas personas nos están diciendo hoy día no es cierto, sino que tenemos que volvernos, escudriñar las Sagradas Escrituras y marchar en el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Veamos cuál debe ser el papel que debe jugar la iglesia de hoy ante las señales del fin del mundo. En primer lugar, el creyente debe aferrarse a la enseñanza bíblica. Cada creyente en Jesucristo debe estar firme en lo que ha creído. Mire lo que nos dice el versículo 5 y 6. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo nos dice: Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hoy día hay diferentes doctrinas en el mundo que están alejando al cristiano del verdadero camino. Aún aquellas personas que han estado por años en alguna iglesia se están desviando por el camino errado. ¿Sabe? Hoy día nosotros tenemos una gran influencia en cuanto a las enseñanzas de Oriente, por ejemplo, del mundo musulmán. Aquí en Panamá hay muchos, podríamos decir, lugares, grupos donde se enseña la doctrina musulmana y donde la Biblia no es la palabra que se lee, sino el Corán, porque se está extendiendo esa doctrina por el mundo. Y hay personas que dentro de las iglesias dudan y no tienen un concepto claro de lo que la Biblia enseña para la vida eterna. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo nos advierte: mirad, nadie os engañe. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es aferrarse a las Sagradas Escrituras, saber que lo que la Biblia dice es cierto y marchar por ese camino que la Biblia nos enseña. Nosotros no tenemos que estar buscando otra doctrina y otro libro para leer, pues tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la Biblia, y la Biblia nos guía por el camino que Dios quiere que nosotros transitemos. ¿Sabe? He oído muchos testimonios de personas que no habían ido a ninguna iglesia
pero que luego de leer la Biblia se unieron a una iglesia de sana doctrina. Porque la Biblia los vio. Sucede que hay muchas personas que están en la iglesia por muchos años, pero que luego se van al mundo, se van a otra doctrina porque no han aprendido el concepto bíblico. No nos apegamos a la Biblia, no leemos las Sagradas Escrituras. Hay personas que leen la Biblia únicamente de domingo en domingo, cuando venimos al templo. Pero nosotros tenemos que alimentarnos diariamente con la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y hoy día por el mundo están circulando una gran cantidad de gente que están vendiendo otro evangelio. No es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Disfrazado muchas veces por el verdadero evangelio, pero que no es el evangelio. ¿Cómo podemos nosotros distinguirlo? Por medio de la lectura de la palabra de Dios. Cuando estamos revestidos por el Santo Espíritu y alimentados diariamente con la lectura de la Biblia, que es uno de los deberes principales del creyente, leer la Sagrada Escritura. En segundo lugar, el creyente debe escudriñar el tiempo en que vive. He oído a muchos cristianos que dicen: yo no veo noticias porque las noticias me desaniman. Yo no veo noticias porque las noticias me bajan el ánimo. Usted es un creyente. Usted es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué una noticia puede desviarlo del lugar donde usted va? No, lo que tenemos que hacer nosotros es escudriñar los tiempos. ¿Cómo nos vamos a enterar nosotros de que va a haber una invasión inminente a Panamá si no es por medio de los noticieros? Por medio de las redes sociales ahora. No quiero decirle con esto que usted debe estar pegado a las redes sociales, ni creer todo lo que las noticias dicen. Por supuesto que no. Pero sí debemos escudriñar los tiempos en que nosotros vivimos. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en el versículo 7 y 8: mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis. ¿Y por qué medio nosotros nos enteramos de los rumores de guerra allá en Medio Oriente? Lo que está sucediendo entre la OTAN y Rusia. Nos enteramos por medio de las noticias. Estamos oyendo, como nos dice nuestro Señor Jesucristo: cuando oigáis de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Por eso tenemos que escudriñar los tiempos en que nosotros vivimos. Hoy día en tiempos de pandemia hay mucha gente que se ha encerrado en sus hogares. Hay algunas personas que únicamente va a su trabajo y vuelve a casa y listo. No a la iglesia, no a visitar a un amigo, a una persona que requiere que nosotros vayamos y le decimos por WhatsApp: no puedo, tengo miedo de contagiarme. Algunas personas ni siquiera van al supermercado tampoco. Cuidado total. Están encerradas, y como creyentes nosotros tenemos que predicar la palabra. Si nos encerramos, ¿cómo vamos a hacer luz en el mundo? Tenemos que salir. Tenemos que ir a los templos, tenemos que reunirnos con nuestros grupos. Por supuesto, no desobedeciendo. Y no le quiero decir a ustedes en este mensaje que tenemos que desobedecer los mandatos del Ministerio de Salud. Por supuesto, con el aforo completo, con podríamos decir, medidas de bioseguridad que el Ministerio de Salud ha ordenado, con el distanciamiento físico adecuado, con nuestras vacunas. Pero tenemos que seguir como iglesia, llevando la palabra de Dios, instando a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Sabe? Hoy día hay algunas familias que nosotros no visitamos, no porque no queremos visitarlo, sino porque ellos no quieren que nadie lo visite. Y ahí es otra cosa.
Pero si las puertas se abren, nosotros tenemos que ir confiados que el Señor va con nosotros. ¿Sabe? Oí el testimonio de un hermano en medio de la pandemia que decía, en este tiempo de pandemia he ido a dar ayuda a mucha gente. Dios ha estado conmigo, me ha ayudado, me ha guardado, ha provisto los medios para ir y venir y me mantiene con salud. Y sabe, este mismo hermano del cual le hablo, es un pastor. Luego de tantos estar los primeros, podríamos decir, años, porque ya tenemos 2 años, el primer año de la pandemia, haciendo tantas cosas para involucrarse en ayudar a otros, ya en la época actual le dio coronavirus y su familia tuvo que estar aislada. Pero lo cierto es que lo que sucede en el mundo no debe impedirnos que nosotros podamos seguir predicando la palabra de Dios a toda criatura y velar por nuestra fe en Jesús. Como nos dice el versículo 9, pero mirad por vosotros mismos, porque se entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y cuando el Señor Jesucristo nos dice velar por nosotros mismos, es que tenemos que estar firmes, alimentándonos espiritualmente cada día para estar fuertes en medio de las dificultades. ¿Cómo hacemos nosotros para enfrentar una enfermedad? Manteniendo nuestro cuerpo sano, fuerte, con los nutrientes adecuados. De la misma manera, en la vida espiritual, nosotros nos podemos mantener fuertes espiritualmente por medio de la palabra de Dios, de la oración constante, del ayuno. Hay muchas personas que nos dicen que están ayunando constantemente, pero no salen de sus hogares. Son las personas que, podríamos decir, están viviendo en constante incertidumbre. No, el ayuno debe ayudarnos a fortalecer nuestra vida espiritual, tanto como la oración y la palabra de Dios, para que nosotros podamos ir día a día anunciando la palabra de Dios y ofreciendo nuestra vida para ayudar a otros, aquellos que no creen en Jesús, aquellos que aún no le han conocido. ¿Qué sucede con la iglesia de hoy? ¿Cómo se comportan cómo debemos actuar nosotros los creyentes en estos tiempos en que el mundo vive tanta incertidumbre y que necesita que alguien le lleve una palabra de esperanza? Mire lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy día este fenómeno se está viendo en muchos lugares y aún dentro del cuerpo de Cristo. Estamos escuchando otras voces que no son las voces de nuestro Señor, que el Señor Jesucristo quiere que nosotros escuchemos. Pero ¿qué es lo que debe hacer el cristiano que ha conocido a Jesús como Salvador? Eso nos lo dice 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Que sigamos con ahínco predicando la palabra de Dios a todo aquel que no conoce a Jesús. Que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que tiene que estar
la iglesia haciendo en esta época? Escudriñando los tiempos en que vivimos y acelerando nuestro paso para que mucha gente por medio de nosotros conozcan la luz verdadera de Jesús. En tercer lugar, debemos afirmar cada día nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El versículo que leímos antes, el versículo 9, nos dice que debemos mirar por nosotros mismos. Debemos afirmarnos. El primer ganado o salvado dentro del cuerpo de Cristo debe ser usted mismo. Debo ser yo. Yo debo estar firmes. Debo creer que realmente en esta iglesia en que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y la comunión con mis hermanos y las actividades que hacemos ayudan a otra gente y a mí mismo a prepararme para cada día estar más firme dirigiéndome a la patria celestial que Dios nos ha anunciado por medio de las Santas Escrituras. ¿Sabe? Mirad por vosotros mismos. Nosotros debemos mirar cómo estoy yo. Hay mucha gente que no sabe cómo anda porque están viendo alrededor. Están mirando al vecino, a la vecina, al hermano, a la hermana, a su compañero de trabajo, pero no nos miramos nosotros mismos. ¿Cómo andamos? A veces me he puesto a escudriñar cómo hablo. Sí, cómo hablo. Cómo me dirijo con mis compañeros. Cómo los trato. De esa misma manera, nosotros nos debemos escudriñarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vivo la vida espiritual? ¿Cómo soy como creyente? Leo la Biblia, oro, ayudo a otros a comprender la Sagrada Escritura. Estoy involucrado en un ministerio de la iglesia. ¿Sabe? Hoy día hay mucha gente que no se involucra, no se quiere involucrar en las cosas que hace la iglesia porque ellos dicen, ya la venida de Jesús está cerca, ¿para qué vamos a hacer más cosas? Y eso mismo sucedía en la iglesia primitiva. La gente vendía todo lo que tenía porque ellos pensaban que al siguiente mes Jesús vendría y no necesitaban. Luego el concepto de la iglesia fue cambiando. Sucede en muchos lugares. Muchos falsos profetas, como nos dice la Sagrada Escritura, instan a sus feligreses a vender todo lo que tienen y traerlo a la iglesia. Y con este engaño mucha gente se ha hecho rica y muchos hermanos han quedado pobres porque le han robado todo lo que tienen. ¿Sabe? ¿Y por qué sucede esto? Porque no escudriñamos las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo nos dice en el versículo anterior, en el versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y hay personas que le quitan esa última frase que dice, pero aún no es el fin, para engañar a la gente. Nosotros debemos saber en qué tiempo estamos viviendo y cómo está nuestra vida espiritual delante del Señor. En cuarto lugar, la iglesia debe predicar con denuedo la palabra. En estos tiempos de incertidumbre, de coronavirus, de donde mucha gente cree que la marca de la bestia son las vacunas, la iglesia con valor debe seguir predicando la verdad, la palabra de Dios. Mire lo que nos dice el versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, en vez de escondernos, en vez de estar dando o viviendo de malos augurios. La iglesia debe con alegría, con fe, con firmeza seguir predicando la palabra de Dios. Es posible que usted hable esta semana a alguien de Jesús y esa persona reconozca a Jesús como su Salvador.
Y es posible que la próxima semana esta persona ya no esté. Pero su alma está en los brazos del Salvador porque usted le habló de Cristo. Por eso la predicación de la palabra de Dios a la gente que nos rodea, a la gente que Dios nos da la oportunidad de ver, de conversar, es urgente. Yo he conocido personas que han estado esta semana con nosotros, igual que nosotros, sanos, y la siguiente semana fueron atacados por el coronavirus y murieron. Por eso es importante que la iglesia, en vez de llenarse de temor, de miedo, de incertidumbre, salga a predicar la palabra de Dios. Y hoy tenemos maneras distintas para predicar la palabra de Dios. Quizás no podemos salir, no podemos visitar un hogar, no podemos tocar puerta a puerta. Y la iglesia tiene que prepararse para ello. ¿Sabe? En estos días escuché, no sé si es creo que es en Bolivia o Perú, uno de estos países, que se estaba haciendo una ley para impedir que las iglesias vayan puerta a puerta predicando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que adelantarnos a eso. Si se nos impide, habrá otros medios. Por ejemplo, este medio que estamos usando hoy día de predicar la palabra de Dios por medio de este canal de YouTube, llega a cada hogar. No hay que tocar puertas, simplemente con abrir el canal, usted tiene la palabra de Dios a su disposición. Usted tiene WhatsApp, usted tiene Instagram, usted tiene muchos medios en el cual usted puede comunicar a otros la palabra de Dios. Y podemos hacerlo. Yo no soy muy tecnológico, pero ¿saben? Estoy pensando que estos tiempos nos obligan a usar las herramientas, aprender a usar las herramientas adecuadas para expandir la palabra de Dios. Hay mucha gente que influye con sus malas enseñanzas en muchas personas. El creyente debería usar el mismo vehículo para poder influenciar con la palabra de Dios a otras personas. Usted, que es una persona hábil en las redes sociales, usted puede influir en muchas personas con la palabra de Dios por medio de lo que usted escribe, por medio de lo que usted presenta. La iglesia tiene que predicar ante las señales del fin, con denuedo, la palabra de Dios. En quinto lugar, la iglesia debe separarse cada día más del mundo, pues la iglesia pegada al mundo no enmarca en el modelo de una iglesia que espera al Señor. Y esto pareciera ser contraproducente, o podríamos decir, estamos diciendo en el punto anterior que tenemos que estar predicando en el mundo, que tenemos que no separarnos del mundo para darle la palabra de Dios. Y ahora en el punto que sigue nos dice que la iglesia debe separarse del mundo. ¿Cómo es esto? Pareciera ser una contradicción, pero no lo es. Hoy día hay mucha gente que quiere servir a Jesús apegada al mundo. Hay muchos políticos, por ejemplo, que quieren estar con Dios y con el demonio. Y eso no puede ser. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Lo que nosotros vivimos debe estar de acuerdo a lo que nosotros creemos. Yo no puedo decir que soy creyente, pero vivo una vida desenfrenada como la vive el mundo. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo para estar cerca de la gente que no conoce a Jesús, voy a su fiesta, me emborracho con ellos, consumo drogas con ellos. No, somos nuevas criaturas, tenemos un modelo diferente que enseñar al mundo que no conoce a Jesús. Y ese modelo diferente me hace vivir una vida diferente, separada del mundo. Aunque estoy en el mundo, no soy del mundo, sino que ese modelo que Cristo me ha enseñado por medio de las Santas Escrituras me lleva a vivir una vida distinta que las personas deben desear vivir. ¿Sabe? Hay mucha gente que trata de descubrir en su vida lo que es el pecado. El creyente no debe
ir en ese camino. Nosotros debemos alejarnos del pecado y las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? Fama, riqueza. Y podríamos decir nosotros que muchos infortunios. Hemos escuchado de grandes artistas. En especial, a mí me ha llegado al corazón muchas voces seculares que transmiten un mensaje de amor, que transmiten con su voz melodiosa ganas de vivir. Pero ¿qué sucede? Esta misma persona al final se han suicidado. ¡Qué tristeza! Llenas de dinero, con mucha fama, con mucha fortuna, pero no puede con su propia vida. ¡Qué triste! Y eso sucede cuando Jesús no está en el corazón del hombre. Porque Jesús nos ayuda a vivir en medio de las circunstancias, cualquiera sea que tengamos dinero o no. Nos ayuda a vivir de una forma diferente, como Él quiere que nosotros vivamos. Y nos ayuda a poner nuestros pies en la tierra firmes. Caminar con Él, esperar con Él. Saber que, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Por eso es importante que la iglesia viva separada del mundo. Que nosotros no estemos mirando hacia afuera. Mira, hay mucha gente que ha crecido en la iglesia. Yo conocí a Jesús desde los 12 años. He estado caminando. No ha sido una vida fácil, especialmente en la época de la juventud. Miraba hacia afuera. Miraba lo que hacían mis amigos que no eran creyentes. Mi mamá nos mantenía férreamente en el camino. Tuvo una lucha dura con nosotros. Y nosotros no íbamos a los cumpleaños de gente que no conocía a Jesús, donde había música y había... Con todo y eso, yo oía de lejos música del Gran Combo, por ejemplo, que se quedaron grabadas por mucho tiempo en mi mente. Tratando de mirar hacia afuera, tratando de pensar qué es esa vida. Pero sabe, al pesar de los años, y ir caminando en el camino del Señor, algunas veces con tropiezos, porque mi vida no ha sido santa durante todo este trayecto que he caminado en los pies de Cristo. En medio de esas situaciones difíciles pude comprender que el mundo no ofrece nada, que el bienestar del alma, el bienestar del hombre está en Jesús y al lado de los que creen en Él. Por eso, al final decidí quedarme con mis hermanos en Cristo. Al final decidí darle mi corazón a Jesús. Al final decidí que Jesús es el mejor camino. Y hoy, ya casi un poquito más de los 60, el Señor me ha permitido vivir una vida maravillosa a su lado. Como cualquier otro ser humano. Pero con una diferencia, con Jesús en mi corazón. Y ha sido maravilloso vivir estos años al lado de Jesús. Por eso es importante que la iglesia se apegue a su maestro y se separe del mundo. Y el último punto que quiero compartir, el sexto punto, la iglesia debe saber que aún nuestra familia nos abandonará a causa de nuestra fe. Hay mucha gente hoy que llora, hermanos en Cristo, porque sus padres lo ha desheredado, porque su madre no le habla, porque son creyentes. Hay gente que prefiere mejor un borracho que alguien que venga a los pies de Cristo y que tenga una vida redimida. ¡Qué triste! Hay personas que le han dicho a sus hijos: yo prefiero verte borracho que verte en esa iglesia. ¡Qué triste! Y sabe, lo hacen porque no tienen a Jesús en su corazón. Y por eso tenemos que orar por ellos. Porque están al otro lado. No conocen a Jesús como su Salvador. Y por eso tenemos que orar por ellos. Pero debemos saber que cuando nos
toque escoger, como nos lo dice el versículo 12 y 13. Mire lo que nos dice 12 y 13 del capítulo 13 de Marcos. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe? No importa si la gente que usted más quiere le abandona por Jesús, usted debe estar firme en el Señor. ¿Sabe? Nuestra relación con nuestros seres queridos no traspasa esta vida en que nosotros vivamos. Cuando nosotros morimos, nuestros seres queridos nos sepultan y en quizás los primeros años irán a llevarnos flores a la tumba, pero poco a poco este amor se va a ir desapareciendo de sus corazones. Va a quedar un recuerdo, grato tal vez, o ingrato, de nuestra presencia en la tierra. Pero sabe, nuestra relación con Jesús es eterna. Nuestra relación con Cristo va mucho más allá de esta vida. Si alguien le dice, oyó Jesús, usted debe elegir a Jesús como su Salvador. Si alguien le dice el negocio Cristo, usted debe elegir a Cristo. Si su esposa, como dice el apóstol Pablo, su esposa o su esposo no conviene vivir con usted porque usted es creyente, mejor es Cristo. Nosotros tenemos que elegir, especialmente en estos tiempos difíciles, a Jesús como Salvador. He oído a mucha gente que dice, ay, yo quisiera ser creyente, pero voy a ser creyente cuando mi esposo lo sea o cuando mi esposa lo sea. ¿Sabes? Una relación suya con Jesús. Y usted se puede ir al infierno porque su esposo o su esposa se va al infierno. Usted tiene que tomar una decisión. Una decisión personal por Cristo. Una decisión que le haga diferente, le haga brillar y le haga hacer luz. En medio de las dificultades cualquiera que la vida nos presente, nosotros podemos o debemos depender de Jesús. Algunos de ustedes me dirán, bueno, mire, yo soy una persona que voy a recibir una herencia de unos cuantos millones de dólares cuando mi padre fallezca. Pero mi padre me dijo, mientras seas creyente no te voy a dar un solo real. ¿Qué hago? Usted prefiere a Jesús. Dios le va a dar la habilidad de obtener riquezas por usted mismo. Le va a dar la realidad, la vitalidad para seguir viviendo en este mundo de acuerdo a la decisión que usted ha hecho por Jesús. No va a desaparecer. Usted va a estar al lado de Cristo y Él le va a ayudar a seguir adelante en medio de las situaciones difíciles. En medio de situaciones en que, aunque su padre y su madre le abandonan, usted va a estar al lado de Jesús. Cristo quiere que nosotros sigamos por el camino correcto. Y la manera correcta de seguir a Jesús es dándole nuestra vida. Para concluir, nuestra fe en Jesucristo debe mantenernos haciendo lo correcto. Mientras se acerca el fin de nuestra redención, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. San Juan capítulo 16, versículos 13 al 16 nos dice, 13 al 15 nos dice la palabra del Señor. San Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorifica, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe? El Espíritu Santo ya está en la tierra. Ya está en nosotros que hemos creído en Jesús como su Salvador. Y estará en usted si usted le abre las puertas de su corazón a Cristo.
para que venga y entre a su corazón. Si usted tiene o está pasando dificultades hoy, en medio de los tiempos en que vivimos, entréguele su vida a Jesús. Traiga la paz a su corazón, dándole a Jesús la oportunidad de ser el rey de su vida. En medio de estas situaciones difíciles que vivimos hoy, debemos saber que la iglesia continúa. La iglesia sigue caminando. La iglesia sigue haciendo lo que el Señor quiere que haga. Y usted debe sumarse a lo que la iglesia está haciendo. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por permitirnos predicar tu palabra. Gracias por el tiempo que nos da para hacerlo. Y Padre Celestial, por la sabiduría, Señor, para poder comprender las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a impartir este mensaje a todo aquel que aún no ha escuchado, Padre. Guíanos a ese hogar, a esa familia, a ese hombre, Padre, o esa mujer que necesitan conocer tu palabra. Te pedimos por nuestros hermanos que escuchan, que los ayudes, que tu Santo Espíritu esté en sus vidas y los guardes a trabajar, para que ellos puedan trabajar en ese ministerio que usted le ha dado en su iglesia y que sobre todo puedan estar firmes, Padre, para poder combatir las malas enseñanzas, las falsas enseñanzas que tratan de desviarnos del camino correcto que nos lleva a ti. Gracias por tu palabra, porque creemos en ella, y gracias por el Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Espero que estas palabras hayan podido ayudarle para tener una vida mejor al lado de Jesús. Es nuestra oración que cada día usted siga confiando plenamente en el Señor y su fe siga creciendo. Dios le bendiga. Nos veremos en la próxima ocasión. Saludos a todos. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre tu trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él, y su gloria está aquí. Diga: está en mi casa y sobre mí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey, el único rey de reyes. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Una
hacia el anciano. Y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria, y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Dígame, llena, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Y su gloria, y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Declare: y su gloria, y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Y solo quiero adorarle a él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. ¿Quién quiere verlo? Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Aleluya. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y toda casa de Dios dice: y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a tu majestad. Y su gloria, y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Llénanos, y me llena con su poder. Solo agradarle, solo quiero adorarle a él. Y su gloria, y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero agradarle a él. Su gloria me llena. Solo quiero adorarle. Solo adorarle a él. Diga: y su gloria, y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Diga: quiero adorarte. Solo quiero adorarle a él. Su gloria, y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero agradarle. Solo quiero agradarle. Dígalo otra vez, bien fuerte en su casa.